La noche transcurría con la elegancia propia de los eventos exclusivos de la familia Vivid. Copas de vino tinto se alzaban en brindis silenciosos, los murmullos de conversaciones clandestinas flotaban en el aire con la misma suavidad que la música clásica que emergía de la orquesta en vivo, y los candelabros dorados proyectaban sombras que se deslizaban por las paredes con una quietud inquietante. Lia, como una más entre los empleados, se movía por los salones con la discreción propia de aquellos que saben que su presencia no debe ser notada. Llevaba una bandeja en sus manos, sintiendo la tensión en el aire, esa sensación inexplicable de que estaba fuera de lugar, de que jamás debió haber puesto un pie en aquella mansión que parecía susurrar secretos en cada rincón. Sin embargo, su rutina se detuvo en seco cuando sus ojos se posaron en algo que la dejó paralizada. Apenas podía respirar cuando lo vio. Un marco negro, colocado con precisión en la pared de un corredor poco transitado, contenía una fotografía que, en apariencia, no debía significar nada para nadie más que para ella. Porque en esa imagen, enmarcada con un detalle meticuloso, estaba ella. Una niña de unos 5 años, con coletas desordenadas y una mirada curiosa, observaba desde la foto como si su pequeña figura atrapada en el papel supiera que algún día volvería a ser descubierta. Le sintió un escalofrío recorrer su espalda, un pánico visceral apoderarse de su pecho y un sinfín de preguntas martillar su mente sin respuestas claras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una imagen de su infancia había terminado en la casa de una familia con la que jamás había tenido contacto? ¿Quién la había puesto ahí y por qué? Las manos le temblaron con fuerza y apenas pudo mantener el equilibrio de la bandeja cuando la realidad la golpeó como una ola furiosa. Su infancia era un rompecabezas incompleto, con piezas faltantes que jamás había logrado recuperar, pero siempre asumió que simplemente no había recuerdos porque su mente los había bloqueado. Nunca imaginó que la verdad fuera más oscura, más profunda, más peligrosa. Ahora, de pie frente a ese retrato, comprendía que todo en su vida podía haber sido una mentira. ¿Quién era ella realmente? Hasta esa noche, la vida de Lia había sido modesta y sin sobresaltos, marcada por el trabajo constante y la certeza de que debía seguir adelante sin importar los obstáculos. Había sido criada por Rosa, una mujer de gran corazón que la acogió cuando era solo una niña sin memoria, un alma perdida en la orilla del pueblo que nadie reclamó jamás. Lia nunca tuvo razones para dudar de su origen. Nunca se hizo demasiadas preguntas porque Rosa la había amado como a una hija y, aunque su pasado era un misterio, su presente había sido cálido y seguro. Sin embargo, ahora, al observar aquella fotografía en la mansión Vivid, sentía que su historia era una obra de teatro donde ella jamás supo cuál era su verdadero papel. Recordaba que Rosa le contó que la había encontrado sola en el bosque cuando tenía alrededor de 5 años, desorientada y sin poder explicar de dónde venía. Era como si su vida antes de ese momento nunca hubiera existido. Con el tiempo, dejó de hacerse preguntas y aceptó que simplemente su destino había sido ser acogida por Rosa, crecer junto a su hermana adoptiva y trabajar para salir adelante. Pero ahora, con esa imagen enmarcada observándola desde la pared de aquella mansión, comprendía que su pasado no era un simple olvido. Era un secreto enterrado. No era la primera vez que escuchaba el apellido Vivid. Eran una familia rodeada de rumores, de historias susurradas en el pueblo con temor y respeto. Dueños de una fortuna incalculable, se movían en círculos cerrados donde solo los más privilegiados tenían acceso y su legado estaba manchado con tragedias inexplicables. Decían que su linaje estaba marcado por la desgracia, que la muerte los perseguía como una sombra silenciosa y que su fortuna no solo se sostenía en negocios legítimos, sino en pactos oscuros de los que nadie se atrevía a hablar abiertamente. Lia nunca prestó demasiada atención a esas historias, hasta ahora. La sensación de ahogo no la abandonó en toda la noche. Cada vez que pasaba cerca del retrato, sentía que su propia imagen en la fotografía la observaba con una advertencia muda. Sabía que tenía que descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, el miedo le susurraba que no lo hiciera. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su temor. Al finalizar la velada, Lia decidió enfrentar a alguien que pudiera darle respuestas. Se dirigió a la cocina, donde Marta, una de las empleadas más antiguas de la casa, terminaba de recoger los últimos restos de la cena. Marta era una mujer de mirada sabia y voz pausada, alguien que había visto más de lo que debía en aquella mansión. «Marta», susurró Lia,
sintiendo que su garganta se cerraba. «Necesito saber algo». La mujer se giró lentamente, como si ya supiera lo que Lia estaba a punto de preguntar. «No deberías estar hurgando en lo que no te incumbe, niña. Mi foto está colgada en la pared de esta casa. Una foto de cuando era niña. Quiero saber por qué». Marta la miró con una mezcla de compasión y preocupación, como si la verdad que estaba a punto de revelar fuera un peso que no quería depositar sobre los hombros de Lia. «Hace 20 años, esta familia sufrió una tragedia», dijo en voz baja. Henry y Evelyn Vivid murieron en un accidente, pero no estaban solos en ese coche. Su hija también iba con ellos. Lia sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué pasó con la niña?» Marta bajó la mirada. «Desapareció. Nunca encontraron su cuerpo». El aire se volvió insoportablemente pesado. Lia sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de existir. Esa niña, era ella. El corazón de Lia latía con una furia descontrolada mientras caminaba por los interminables pasillos de la mansión, cada paso retumbando en su mente como un eco de la verdad que estaba a punto de enfrentar. Las paredes de mármol, los candelabros dorados y los tapices antiguos parecían cerrarse sobre ella, sofocándola con la opulencia de un mundo al que, aparentemente, pertenecía desde su nacimiento. Pero no era la magnificencia de la mansión lo que la hacía temblar. Era la inminencia de la conversación que estaba a punto de tener, una conversación que podía redefinirlo todo. Exigió hablar con Arland Vivid, el patriarca de la familia, el hombre cuya mirada severa y presencia imponente parecían proyectar una sombra que lo cubría todo. Había algo en él, en su postura rígida y en la forma calculada en la que se movía, que indicaba que siempre estaba 2 pasos por delante de los demás. Ya lo había observado durante la noche, interactuando con los invitados con la seguridad de alguien que sabía más de lo que decía, de alguien que controlaba el tablero en el que todos los demás eran meras piezas. Cuando finalmente la hicieron pasar a una de las habitaciones privadas de la mansión, un estudio adornado con estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y un escritorio de madera maciza que parecía más un trono que un mueble, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El aire en la habitación era denso, cargado de algo que no podía identificar, pero que le advertía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Arland estaba de pie junto a una gran ventana, observando la oscuridad de la noche más allá de los jardines de la mansión. No se giró de inmediato cuando ella entró, como si quisiera prolongar el momento, como si disfrutara de la tensión que flotaba en el aire. Finalmente, después de un silencio que pareció eterno, se volvió hacia ella con una mirada fría y calculadora. «Sabía que este día llegaría», murmuró, su voz profunda resonando en la habitación con una calma inquietante. «Eres Brielle. Nunca debiste haber salido de esta casa». Las palabras golpearon a Lia con la fuerza de un huracán, como una ola que la arrastraba sin piedad a lo desconocido. Se tambaleó ligeramente, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su respiración se volvió errática mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Brielle, ese nombre, que hasta hacía unas horas le era completamente ajeno, ahora parecía encajar en ella como una pieza olvidada de un rompecabezas que nunca supo que estaba armando. «¿Por qué fui separada?» Su voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro, pero estaba cargada de una emoción cruda que no pudo contener. «¿Quién me alejó de aquí?» Arland suspiró con la paciencia de alguien que había esperado este momento durante demasiado tiempo. Caminó lentamente hacia su escritorio y se sentó, entrelazando las manos sobre la superficie de madera con una serenidad perturbadora. «Para protegerte», dijo, como si esa simple frase pudiera justificar todo. «Tus padres no murieron en un accidente. Fueron asesinados». Le sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe, como si un puño invisible le hubiera arrancado el aliento. Su mente se negó a aceptar lo que acababa de escuchar. Durante toda su vida, había asumido que sus padres simplemente no estaban, que quizás habían muerto o la habían abandonado. Pero ahora, descubrir que no solo habían existido, sino que habían sido asesinados, era demasiado para asimilar. «¿Quién? ¿Quién nos mató?», preguntó con la garganta seca, sintiendo el peso de las palabras en su lengua. Arland la miró fijamente, y en ese instante, le sintió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Había algo en su expresión que la aterrorizó más que sus palabras,
algo en la forma en que la observaba con un conocimiento que él poseía y que ella aún no comprendía. Alguien que aún está cerca. El terror se apoderó de su pecho como un animal salvaje que despertaba de un letargo profundo. Su mente comenzó a correr en mil direcciones, buscando conexiones, tratando de entender quién podía haber querido ver muertos a sus padres. Y entonces, en el torbellino de pensamientos y sospechas, un nombre surgió con la claridad de un relámpago en medio de una tormenta. Rosa, su madre adoptiva, la mujer que la había encontrado, la mujer que la había criado, amado y protegido. Pero, ¿protegido de qué? Le sintió un escalofrío tan intenso que casi la obligó a retroceder un paso. La certeza se deslizó dentro de ella como una sombra venenosa, enredándose en sus pensamientos y envenenando todo lo que creía saber. Rosa no la había salvado por compasión. Rosa no la había encontrado por accidente. Rosa sabía quién era desde el principio. Su respiración se volvió errática, su visión se nubló por la mezcla de miedo y confusión. No, susurró, negando con la cabeza como si al hacerlo pudiera rechazar la posibilidad que se alzaba frente a ella. No puede ser. Pero Arland solo la observaba con una leve sonrisa que no transmitía calidez, sino algo más frío, más peligroso. Si buscas respuestas, ten cuidado, Brielle, dijo con voz pausada, cada palabra impregnada con una amenaza velada. No todos los que parecen tus aliados lo son. Lia sintió que el peso del mundo se depositaba sobre sus hombros. De pronto, todo tenía sentido. Los años de protección excesiva de Rosa, la forma en que siempre evitaba hablar del pasado, su insistencia en que no se relacionara con gente peligrosa. ¿Había sido por amor o por culpa? Ahora tenía una elección que hacer. Podía aceptar la versión de la historia que le habían contado, podía volver a su vida como si nada hubiera cambiado y fingir que nunca descubrió la verdad. O podía enfrentarse a Rosa y exigir respuestas. Pero ya sabía cuál era su decisión. No había pasado toda su vida buscando su lugar en el mundo solo para ignorar quién era en realidad. Si había una verdad enterrada, la desenterraría, sin importar lo que costara. Rosa le debía una explicación. Y esta vez, no se detendría hasta saberlo todo. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te gustó la historia, estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.